Buenas tardes, buenas noches en este momento con ustedes que me van a estar viendo. Granito de mostaza. Este día de hoy vamos a desarrollar la catequesis con el tema 24 del libro. El tema 24 es confesar los pecados. Pero bueno, para llegar a este tema, quiero que hagamos un breve recorderis de los tres temas anteriores del bloque 6. El bloque que estamos viendo es el bloque sexto y responde al título de Sacramento de Reconciliación. Este bloque como tal se desarrolla en 4 temas. El primer tema que vimos fue vuelta y reorientación total. Este tema hace relación a como a ese reconocimiento de pecado, ¿cierto? O sea, cuando yo ya como que me doy cuenta que como que me perdí en el camino que yo estaba andando, que yo creía que estaba bien, como que me perdí, caigo en cuenta, miércoles, por aquí no era, me tengo que devolver, ¿cierto? Entonces es como esa decisión, por decirlo de una forma, es esa decisión que se toma para retroceder las veces que sea necesario para volver a enmendar mi camino, para poder reorientarme. Por eso este tema se llama vuelta y reorientación total. El segundo tema que vimos fue el reconocimiento de pecado. Reconocimiento de pecado es tener esa conciencia y ese asumir personalmente las culpas que se cometieron, ¿sí? Cuando yo reconozco mi pecado, reconozco que fui yo la que causó de cierto modo, la que hizo, la que ejecutó esa acción que en un momento dado me llevó a mí a caer en pecado, ¿sí? Me dejé persuadir por la tentación y caí en el pecado. Entonces, cuando yo reconozco esa situación, ahí estamos hablando de un reconocimiento de pecado. El tercer tema que vimos fue arrepiéntete y vuelve al Señor. Ese arrepiéntete es haciendo énfasis en el arrepentimiento, más no en el remordimiento, ¿verdad? Eso lo hablamos, que el remordimiento era una culpa. Hola, por ahí tenemos una visitante. El remordimiento era una culpa tóxica, o sea, algo que me dañaba, ¿sí? Es tanto mi culpa, es tanto esa pesadez de pecado en mi vida que me puede llevar a mí a situaciones extremas. Una depresión, un intento de suicidio, ahogarme en mi pena, ¿sí? Entonces, ¿será que Dios quiere eso? No, porque es que para Dios el pecado no es tan grande como lo es su amor por nosotros. Entonces, cuando hablamos de un arrepentimiento es cuando sí, yo reconozco y estoy arrepentida, me duele el corazón porque lo que yo hice dañó mi relación con Dios, dañó mi relación con mi prójimo, dañé la relación conmigo misma. Por eso me duele y estoy arrepentida de aquella situación que yo cometí, ¿sí? Pero a diferencia del remordimiento, ya aquí yo ya no me quedo ahogada sola en mis penas, sino que yo ya reconozco que hay un ser superior, que es Dios, que está dispuesto a perdonarme lo que sea, siempre y cuando yo me arrepienta de corazón y tenga un verdadero propósito de cambiar. ¿Listo? Y ya como tal el tema que nos compete el día de hoy, que es confesar los pecados. Bueno, para ello necesitamos saber qué es confesarse, ¿cierto? Porque el tema que dice confesar los pecados, pero ¿qué es confesar? ¿Qué es confesarse? Para ello, por aquí mi abuelita les va a compartir su punto de vista de qué es confesarse. ¿Listo? Bueno. Listo. Mamita, ¿para ti qué es confesarse? Confesarse es limpiar el alma, confesar sus pecados al sacerdote para que el bendito Dios nos perdone los pecados que nosotros le hicimos al sacerdote. Ah, bueno, muy bien. Bueno, granitos, como pudieron escuchar ahí, confesarse es ese acto de decir, de contar, de declarar, ¿cómo es que dice ya se me olvidó aquí la palabra que dice el texto? Es ese acto de, sí, efectivamente, de declarar los pecados
pero a un confesor, y ese confesor es un ser especial delegado por el mismo Jesús, que fue el sacerdote, ¿cierto? Ese sacerdote que no es el que perdona nuestros pecados, él es un instrumento que utiliza a Dios para Dios podernos perdonar. Por eso el sacerdote, cuando uno se confiesa y le da la absolución a uno, le dice: te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro nos lo dice muy claro en la página, ya un momento, ya la encontré. En la página 77, en el párrafo 2, dice: cuando el sacerdote dice: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad es lo mismo que, como si, o sea, en otras palabras es esto, que como instrumento de Dios, porque cumpliste tus condiciones de reconocimiento de pecado, de arrepentimiento y de confesión, yo declaro que Dios te ha perdonado. Sí, entonces es esa personita que Dios utiliza, que Dios usa para podernos perdonar, ¿sí? Entonces, en grosso modo, no es el sacerdote que perdona nuestros pecados, es el mismo Dios, ¿listo? Pero bueno, surgen varias preguntas cuando hablamos de confesión. Por ejemplo, una de ellas es: ¿qué se declara en confesión? ¿Qué se cuenta en confesión? En confesión se cuenta, según el libro, según nuestro texto guía, se cuentan los pecados graves, ¿sí? Aquellos pecados que son mortales, que como ya lo hemos visto en catequesis anteriores, son aquellos que cometemos conscientemente y con plena voluntad de esa acción que se cometió, ¿verdad? Entonces, son los graves que se confiesan, ¿listo? Pero surge a raíz de esto otra pregunta. Por ejemplo, ustedes dirán: bueno, Diana, pero yo, gracias a Dios que he estado en este proceso de evangelización, de pronto no tengo pecados mortales, más bien de pronto son veniales. ¿Qué debo hacer? ¿Me debo confesar o no? ¿O dejo que la cosa quede allí y entonces jamás me confieso, porque entonces, como no tengo pecados mortales? Pues no, resulta que nos dice el libro, y se los voy a leer textualmente porque es una frase muy bonita que me gustó y quiero decírselas para que ustedes corroboren en su libro. Dice así: la gracia sacramental no es solo perdón de culpa. Lo dice en la página 78, en el párrafo 3. Dice: la gracia sacramental no es solo perdón de culpa, limpieza de la mancha. La confesión sin pecados mortales sería para sanación de la raíz del pecado y fortalecimiento de parte de Dios para la corrección futura, ¿sí? Entonces mire que cuando no se tiene pecados mortales, también es necesario confesarse. ¿Cada cuánto? Nos dice el libro que una persona que estuvo en un proceso de evangelización se debe confesar aproximadamente 2 o 3 veces, cada 2 o 3 meses, más o menos unas 4 o 5 veces al año, ¿sí? Porque como ahí dice, cuando uno se confiesa se fortalece el alma, se fortalece el espíritu.